Bueno, la lectura, y en esto le doy toda la razón, ¿no? Efectivamente, pues es un arma de resistencia contra la animalidad. El profesor debiera enfilar su principal preocupación en despertar la curiosidad y el deseo de la lectura. La lectura debe ser un acto felicitario. Nos pasamos la vida hablando, comunicándonos a lo largo de hoy. ¿Cuántas de esas conversaciones han sido trascendentes? Marco Aurelio fue un gran crítico de los libros contemporáneos y en algunos casos nos sorprendíamos la crítica constructiva que hacía a grandes escritores, pero también fue un gran apoyo para entender qué estaba pasando con la literatura en la actualidad. Pero no solamente se quedaba en la crítica, sino que en cada edición de sus programas siempre nos llevaba por el camino de reflexionar sobre la importancia de un libro, la importancia de leer frente a las crisis, ¿no? Él nos hacía pensar sobre la sociedad y por qué estábamos así. Muchas de las emisiones de su programa han sido muy importantes y quedan como pendientes para este presente y para este futuro. Bueno, yo creo que esta diferencia entre el desear leer y el tener que leer es fundamental para introducir a cualquiera en el fascinante mundo de la lectura. La lectura debe de empezar con un tema de pasión y para eso hay que conectar con los chicos. Hay una gran responsabilidad de los maestros. A veces nos olvidamos, inclusive los padres, de que la lectura es un mundo maravilloso de aventuras, de aprendizaje, de creatividad, de imaginación, y como los hijos tienen que leer, los obligamos a leer. Ese no es el camino. Hay que llevarlos a través del juego, y como la lectura en sí es apasionante, inmediatamente va a conectar con el niño o con el joven, pero sí es nuestra responsabilidad enseñarles el camino. Que hace la pregunta tanto de Negri como Eslava: ¿cuántas de las conversaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana son trascendentales o importantes? Y luego hay muchos estudios y pensadores que justamente sobre este punto hablan de la crisis que tenemos en la sociedad respecto a la opinión. Es decir, antes, frente a un problema, la gente reflexionaba sobre ello y conversaba sobre este asunto. ¿Qué se hace ahora frente a cualquier tema que tenemos frente a nosotros? Lo primero que hacemos es voltear y ver qué es lo que dicen los medios de comunicación. Y de repente el medio de comunicación al que accedo no es el correcto o me está manipulando, pero lo que el medio dice es. Y entonces, si el medio lo dice, yo también lo digo. Y ya muchos estudiosos y pensadores están hablando no de una opinión pública que nace del sujeto, sino están hablando de una opinión mediática, ¿no? Eso que el medio dice que es, al final lo creo yo, y esa es mi opinión. Hoy está con nosotros Jorge Eslava, que tiene un doctorado y una maestría en literatura por la Universidad de San Marcos y ha sido durante casi 40 años profesor de educación primaria, secundaria y superior. Actualmente es investigador en la Universidad de Lima, ha publicado varias obras, la última de las cuales se titula, ya la mostré, Un placer ausente, ¿no? Apuntes de un profesor sobre la lectura escolar. De modo que vamos a conversar sobre esto. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, al amigo. un honor estar acá. Sí, no, qué ocurrencia. Pero antes permítanme decir lo siguiente. Vea, hace alrededor de 15 años, en 1999, el ilustre sinólogo Guillermo Dañino publicó un proverbiario que reunía
1000 proverbios chinos. El proverbiario que yo comenté en su debida oportunidad se llama La abeja diligente, porque ese es el primer proverbio, ¿no? Y dice, la abeja diligente no se detiene al libar de la flor caída. Yo expuse mi interpretación de este proverbio y de allí me dijo, bueno, vea, no es muy ortodoxa, ¿no? O sea, no responde al espíritu chino, pero es interesante, ¿no? Bueno, le dije, pero me ha suscitado eso. Bien, pero en este proverbiario hay un proverbio que quiero leerlo porque es pertinente. Y dice, si estás más de 3 días sin leer, entonces tus palabras resultarán insípidas. Claro, completamente insípidas, ¿no? Entonces el discurso de los hombres está plagado de insulsez, de insipidez, ¿no? No tiene nervio ni sustancia, ¿no? Desprovisto de interés, de fundamento. Basta oír a un político, ¿no? Dice, ¿qué es eso? Deberían callarse. En fin, no tengo que repetir lo que es ya muy conocido. Entonces, un discurso, pues, tiene que ser sapio, ¿no? Tiene que ser interesante, diverso, ¿no? Rosa Montero recuerda en su libro sobre entrevistas, en una entrevista con Jorge Semprún, dice, entre otras cosas, que el discurso de Jorge Semprún, la conversación, es nutritiva. Sus palabras, dice, son alimenticias, ¿no? Pero las palabras del resto no lo son, ¿no? Y yo creo que no lo son, entre otras cosas, no digo que sea por eso nomás, entre otras cosas porque el resto no lee, ¿no? Bueno, esta es una primera manifestación que quería yo exponer. Ahora, en la presentación de este libro, usted dice lo siguiente: ojalá se advierta que la inquietud fundamental de este trabajo se sustenta en la formación del deseo de leer, edificar el amor y la voluntad de ese precioso acto humano, mucho más que la práctica de la lectura o la enseñanza de la literatura. Y aunque quisiera estar lejos de cualquier actitud doctrinal, me siento seguro del valor formativo de los buenos libros. Modela al ser humano, amplía su espíritu, mejora su convivencia en el mundo. Bueno, cuando el autor dice pues que la inquietud fundamental de su trabajo se sustenta en la formación del deseo de leer, yo recordé inmediatamente un ensayo que sin duda usted conoce, de José Ortega y Gasset, sobre el estudiar y el estudiante. Es un ensayo que, por recomendación, si no me equivoco, de Luis Jaime Cisneros, leímos, los que por entonces éramos universitarios, a fines de la década de 1950, ¿no? Y entonces, el problema central de la pedagogía, dice Ortega, es pretender que el estudiante sienta una necesidad que no siente, ¿no? Entonces, el estudiante se ve obligado a interesarse por cosas que o no le interesan o solo le interesan pues tangencialmente, indirectamente, remotamente, ¿no? Yo recuerdo a este propósito que cuando cursaba el primer año de secundaria, nuestro profesor, el doctor Carlos Benavente Zaval, hablaba maravillas de la matemática, ¿no? Y nos decía pues que era una ciencia maravillosa, la precisión, la exactitud, el rigor. Bueno, éramos 30 y tantos en el aula, ¿no? Pero solo 3 tenían aptitud matemática y solo a ellos les sirvió la matemática, ¿no? A los otros 30, pues, nada, ¿no? Entonces, hay también una cuestión, ¿no?, relacionada con las condiciones del discente, del educando, ¿no?, y las posibilidades, ¿no?, de hacer que el discurso del profesor caiga bien en todos los discentes, en todos los alumnos. ¿Cuáles son sus opiniones? Son varias, porque la primera intervención de usted tiene varias aristas, ¿no? Primero, respecto al diálogo, es verdad, toda entrevista, por ejemplo, está sometida a un proceso de edición y a veces queda un 30 o 40% de lo que se conversó. Eso lo saben bien quienes han ejercido el periodismo. Lo segundo, respecto a las conversaciones diarias, yo tengo algunos ejercicios de creación con mis alumnos, en la que uno de los ejercicios, ellos tienen que elaborar un diálogo, y yo les planteo una pregunta que a mí me parece trágica o patética, ¿no? Digo, nos pasamos la vida hablando, comunicándonos a lo largo de hoy, hemos tenido muchas conversaciones. Ahora, pregúntense cuántas de esas conversaciones han sido trascendentes o importantes, ¿no?
Ese carácter de ejemplaridad es el que tiene el cine o la literatura, el buen cine o la literatura, que trata de extirpar de esa realidad llena de desbalances, digamos, entre que se mezcla la brillantez y la mezquindad, aquellos diálogos que tienen un buen lenguaje y un buen contenido, de modo que ojalá habláramos siempre bien y lo que dijéramos está cargado de un contenido y, si es posible, de originalidad y de belleza. Eso con respecto al diálogo. Con respecto a la enseñanza, yo ya soy un profesor viejo, digamos, tengo muchos años en enseñanza, ya no pretendo cambiar el mundo ni cambiar la educación peruana. El propósito es que por lo menos un sector de mis estudiantes, ojalá que sea un sector representativo, se vean o interesados o deseosos de leer, ¿no? Mis aspiraciones tienen ahora un límite, digamos. Me gusta mantenerme en la ilusión de la esperanza y del cambio, pero sé que tiene un límite y aspiro a ser, por supuesto, un buen profesor cuya palabra tenga algún ascendiente sobre los estudiantes. Pero pretender que uno va a llegar a todos los alumnos con el mismo interés o inquietud me parece difícil. Ahora, sí creo que el profesor debiera enfilar su principal preocupación en despertar la curiosidad y el deseo de la lectura, porque contrariamente a lo que opinan muchos profesores, que la lectura enriquece el vocabulario o amplía la cultura general o te permite escribir sin faltas ortográficas, yo creo que la gran experiencia del lector es que amplía el horizonte y permite vivir otras vidas en la precaria y breve vida que tenemos en el mundo. Claro. Yo creo que esa es la principal función de la lectura. Usted dice en la página 21, lo que importa ahora es insistir en la necesidad de que los docentes, a pesar del maltrato social y económico, comprendan que leer no es solo un ejercicio para incremento de vocabulario y exhibir una mayor cultura general, sino un arma de resistencia contra la animalidad y una auténtica conquista humana. Bueno, la lectura, y en esto le doy toda la razón, ¿no? Es efectivamente pues un arma de resistencia contra la animalidad. Pero vea usted, la eficacia de esta arma es cada vez menor, porque la videocracia es cada vez mayor. Nosotros no estamos en una lectocracia, y lógicamente la videocracia privilegia el ver, la visión. Y este privilegio nos emparenta pues con los animales, ¿no es cierto? Porque ellos no piensan en el sentido en que nosotros pensamos, no simbolizan, no imaginan, no fantasean. Entonces, por eso me parece que Sartori ha dicho la verdad cuando dice pues que la videocracia animaliza. Entonces, dejo simplemente, porque me están indicando que debemos hacer aquí el primer corte, dejo simplemente sobre el tapete esta inquisición y ya volveremos. Bueno, en este bloque se habla sobre la felicidad de leer y cómo podemos nosotros enseñarles a los niños que la lectura es un placer. Creo que tiene que ver mucho con la metodología. Hay ahora una presión por la excelencia, por la calidad y por demostrar en los colegios que nuestra institución educativa tiene altos índices de comprensión lectora. Y entonces creo que estamos llevando a los niños y a los jóvenes a un estrés frente a un libro. Entonces ya ven un libro y la decodificación que tienen de él es que es un momento negativo, que es un momento de tensión, pero ahí está pues el manejo del representante del aula, del maestro, ¿no? ¿Cómo hago yo para motivarlos? Y hay muchísimos ejercicios pedagógicos para hacer que los niños disfruten de la lectura. La lectura tiene que ser un momento de juego, de felicidad, pero también la lectura es algo que se imita, ¿no? A veces queremos que nuestros hijos lean, pero nosotros estamos con el celular. La lectura tiene que ser también algo familiar, algo de compartir.
algo de disfrute en conjunto, porque de esa manera vamos motivando a los niños y que lo trasladen a la escuela. Muchas veces los maestros se enfocan en la técnica, es decir, en la forma correcta de enseñar, pero nos olvidamos del fondo. Pero además nos olvidamos que tratamos con seres humanos y que somos los encargados de formar. Lo que necesitan es un gran motivador que identifique la clase de aula que tiene. No todas las aulas son iguales y no todos los grupos avanzan de la misma manera. Seguimos esta conversación con Jorge Eslava. Aquí usted dice lo siguiente: la manera como enseñamos a leer es sumamente importante. Tratemos de que el estudiante asuma desde el principio la lectura como un acto de felicidad y comunicación. Bueno, Danilo Sánchez Lijón, el director del Instituto del Libre de la Lectura, a quien he entrevistado anteriormente, al prologar el libro de Silvana Salazar y Dante Ponce, que se titula Hábito de Lectura, dice algo muy similar a lo que usted dice, ¿no? Se expresa como sigue: el principal defecto y el más craso es hacer de la lectura en el sistema educativo un acto de aprendizaje literal, mecánico e inflexible, y con ello determinista, fatal y ajeno. Hecho que ocurre cuando presentamos la lectura como decodificación del signo lingüístico de la escritura, sin habernos desarrollado antes el caudal inmenso de significados emocionales, volitivos, imaginarios, intelectuales que hay en la palabra oral o escrita. O bien cuando obligamos a un niño a leer. ¿Hasta cuándo pretenderemos que se puede enseñar a leer a un niño? La lectura no se enseña, sino que se vive, se comparte, se goza, se sufre. No se obliga, sino que se motiva. No es aprendizaje, es experiencia, vida, fruición, aventura y comunión. Creo que usted también piensa lo mismo, ¿no? Pero yo, por supuesto, no puedo estar sino de acuerdo con estas expresiones. Aunque habría que añadir, perdone, suscribo, por supuesto, las palabras de Danilo, y recuerdo a Borges cuando dice que la lectura es una extensión de la imaginación y de la memoria, y solo es capaz de compartir ese gozo por la lectura una persona que disfruta de ese gozo. Claro. Entonces es imprescindible en los planes de lectura hoy, en los colegios y en las universidades, que el primer motor de entusiasmo sea el propio maestro. ¿Qué capacidad tiene el maestro que no disfruta de la lectura de compartir el gozo de leer, ¿no? Pero vea, voy a usar un adjetivo que fue creación léxica de don José Ortega, ¿sí? Lo que tanto Danilo cuanto usted dicen es que la lectura debe ser un acto felicitario, ¿no? Felicitario es un adjetivo muy bonito que inventó Ortega. Pero yo me permito manifestar que para que la lectura sea un acto felicitario, lo sería de hecho si nuestros docentes tuvieran un poco o un mucho de tusitalas, ¿no? O si fueran medio tusitalas, ¿no? Voy a explicar también al público, porque quizás no sepan lo que significa este vocablo del archipiélago de Samoa. El famoso escritor Stevenson, ¿no? Entre otras obras, el de la Isla del Tesoro, ¿no? Estuvo pues en los mares del sur, ¿no? Y pasó sus últimos años en Samoa. Y los nativos le llegaron a profesar una gran admiración y afecto, y sabían muy bien que era un escritor de altas prendas, y le dieron el título de Tusitala, que significa el gran narrador de cuentos, ¿no? Es decir, no solamente Stevenson era el escritor de cuentos, sino también los oralizaba muy bien. Entonces era un incomparable Tusitala. Entonces yo recuerdo que en mi niñez he leído los cuentos de los mares del sur de Stevenson, ¿no? En una publicación de Espasa Calpe en la colección austral, ¿no? Hace muchos años. Bueno, entonces para esto de que sea un acto de felicitario, pues el maestro tendría que ser una especie de tusitala, ¿no? O sea, un suscitador, pero de envergadura, ¿no? Y eso no corre juntamente
¿no? Con esa clase de maestro, ¿no? Yo he sostenido y lo sostengo siempre, que si hay algo raro en el mundo es la calidad, ¿no? Calidad, en el mundo hay muy poca calidad, ¿no? La calidad es un bien rarísimo, ¿no? Se calcula, y en todos los órdenes de la existencia, que en el mundo hay, y no siempre, un 10% de calidad. En ese 10% están los tusitalas, pero en el 90% están los maestros comunes y corrientes. Entonces también tiene que haber al frente un suscitador, ¿no?, de envergadura, porque si no, aquello que pudo quizá aflorar no va a aflorar o no aflorará pues plenamente, ¿no? Podríamos incorporar incluso otro adjetivo, celebratorio. Claro. Solo va a ser un acto celebratorio para el lector, aquel que disfruta hondamente de la lectura, porque leer es trabajoso, peliagudo al comienzo, y es una conquista que cuesta trabajo, ¿no? Siempre recuerdo a Valéry, o Paul Valéry, cuando decía, ¿cuántos disgustos contiene un gusto? Ajá. Es decir, para llegar a la lectura y a disfrutarla necesitamos padecer Claro. el esfuerzo de la lectura. Y que los profesores guían, desafortunadamente, tenemos muy pocos profesores que pueden llegar a ese pico de gozo por la lectura, y solo así, en esas condiciones, uno puede transmitirlo. Hay una entrevista en el libro, real, porque es un libro de ficción, en el que he incorporado algunas entrevistas reales, y esa entrevista está hecha a François Vallée, el narrador de cuentos, y él sostiene algo que yo creo, el profesor es, además de un transmisor de conocimientos, un actor en el aula. Ah, bueno, era un histrión, claro. ¿No? Sí, sí. Y mucho de histrionismo y de gestualidad y de inflexión de voz reclama el buen narrador. Un buen narrador es una persona que se para al frente y es capaz no solamente de suscitar, sino de encandilar a los alumnos. Y creo que son virtudes para las cuales deberían prepararse nuestros docentes, yo diría desde inicial. Siempre pienso que la experiencia de un chico de 9 o 10 años, escuchando a su maestra o a su maestro, sin muchas vergüenzas, sin mucho pudor, desvergonzadamente, con mucho desparpajo, el profesor contando historias orales, tendría fascinados a los estudiantes. Y es muy probable que ese niño que tuvo una profesora en segundo o tercer grado con esas características, va a tener una relación con el lenguaje de fascinación y de respeto. No es así como llegan los chicos a la secundaria, y menos aún a la secundaria, perdón, a la universidad, ¿no? Es decir, no hay una relación, no solamente de gozo ya, sino ni siquiera de respeto hacia el lenguaje. Pero yo creo también otra cosa, ¿no? Y es que, porque estoy recordando algunas experiencias de primaria, y en esa época, cuando yo estaba en primaria, teníamos un solo profesor para todas las asignaturas. Bueno, y recuerdo que este señor, uno de los que teníamos, era un señor de apellido Castro, me parece. Pero había a veces ocasiones en que él tenía que hacer otra cosa que no tenía nada que ver con el colegio. Y entonces no se le ocurría trámite mejor que llamar a alguien entre los alumnos que contara un cuento. Y recuerdo que llamaba siempre a una sola persona, porque era la única que podía hacerlo, que lo ponía al frente, digamos, de 30 o 40 alumnos, y entonces comenzaba, pues, ¿no?, en el momento, a inventar, y entonces estaban todos tranquilos, pendientes del desarrollo, ¿no? Era una sola persona. Entonces también con esto quiero decir que no todos tienen esa capacidad, ¿no?, de atraer, ¿no?, porque no saben, pues, moverse, gesticular, cambiar. Por eso, claro, por eso la pedagogía es una vocación, y el profesor también se las arregla para desarrollar el eros pedagógico, que es este amor y esta atención por el otro. El profesor que está atento a esas consideraciones al otro es el profesor que va a dar lo mejor de sí, porque la lectura, lo sabemos bien, forma parte de una experiencia que va a engarzar con todo el tramado de nuestra vida, de toda nuestra experiencia. Lo que uno ve, la música que escucha, el cine que consume, todo eso va tejiendo un mismo manto, digamos, sagrado que es nuestra vida, ¿no? Toda esa experiencia humana es la que uno vuelca cuando enseña. El tiempo del informático se caracteriza por algo que no caracteriza a la lectura. A la lectura
lo que la caracteriza es el fenómeno de la introversión. Para leer, ¿no?, se produce el fenómeno de la introversión. Pero en la sociedad del espectáculo, ¿no?, en esta era digital y cibernética, se produce el fenómeno contrario, es el fenómeno de la extraversión, salir fuera de sí. El estado normal del cerebro es la desatención, es la distracción. Para que el cerebro atienda hay que hacer un esfuerzo. Y si hay algo que ha repugnado siempre al ser humano es el esfuerzo. Dos cosas han repugnado, ¿no? Sobre la segunda Unamuno insistía mucho. Responsabilizarse de la comisión y la omisión, decía Unamuno, eso es algo que siempre ha repugnado al ser humano. Y luego el esforzarse, ¿no? Entonces ahora en esta era digital, informática, con la multiplicación de extensiones, como dice McLuhan, o de prótesis, adiciones, entonces cada vez hace menos el ser humano, ¿no? Cada vez depende más de toda la infraestructura, digamos, tecnológica, ¿no?, para hacer lo que antes hacía sin tantos artefactos y sin tantos aparatos, ¿no? Entonces hay un empobrecimiento del mundo interior, a eso voy, ¿no? Entonces todo esto atenta contra la lectura, ¿no?, que es el enriquecimiento, pero mediante un fenómeno de introversión. Mientras que estemos proyectados hacia afuera, me indican que debo hacer acá una nueva pausa y ya volveremos para que continúe nuestro invitado. En este tercer bloque, de Negri y Eslava hablan sobre el impacto que tiene lo digital en el tema de la lectura. Se dice, y lo dicen en la entrevista, que lo digital ha democratizado el acceso que tenemos, por ejemplo, a la información. Y algunos comparan este boom digital con la famosa galaxia Gutenberg, es decir, cuando llega la imprenta y todos pueden acceder a los libros. Pero ¿realmente nos está beneficiando esta explosión digital? Es necesario, para enfrentar la tecnología, tener las capacidades necesarias para ello. Y una de las cosas es el libro físico. ¿Cuánto resistimos como humanos físicamente a leer libros a través de una pantalla frente al libro físico? Estoy convencida que si uno no es un lector real, no va a poder ser un lector digital. No creo que alguien que nunca haya leído un libro físico, ahora que hay esta democratización de los libros en la internet, yo me convierta de pronto, de la noche a la mañana, en un gran lector digital. Hay que empezar con la lectura física y luego tendremos ya a gente que utilice las herramientas que nos dé este presente y que nos dé el futuro para seguir con la lectura. Seguimos dialogando con Jorge Eslava. Bueno, quedó pendiente la contestación de nuestro invitado. Respecto a la informática, sí es verdad, estamos sometidos a una dictadura de la pantalla, digamos. Yo todos los días me enfrento a un grupo numeroso de chicos y chicas que son lindos muchachos, ciberdependientes, por supuesto, de la pantalla. Para ellos el fin del mundo es el día que no tienen internet o que no disponen de un aparato electrónico, ¿no? Pero los profesores estamos obligados a mirar al futuro y trabajar en esas condiciones. Entonces creo que ahí hay una tarea también de la escuela de convertir a los alumnos en filtros que les permita discernir lo bueno que te ofrece la informática y la basura que existe, ¿no? Claro. Yo creo que la tarea de la escuela, más que de proveer de información, sería de calificar al estudiante para tener juicios de valor y juicios de discernimiento, ¿no? Yo creo que en ese sentido va enfilada la educación. Yo entrevisté hace un par de años, si no me equivoco, a una profesora de la Universidad de Lima que ha publicado libros sobre esta
era digital y todo lo demás. No recuerdo exactamente. María Teresa Quirós, ¿puede Exacto, ser? exacto. Bueno, una persona muy enterada. Y yo le dije, no soy especialista en el tema, pero creo ver 4 ismos característicos de esta época. El inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo. Me parecen los 4 ismos, los 4 me parecen, pero fatales, ¿no? Porque no se habían producido antes en esa medida. Entonces ahora todos los estudiantes y los que pretenden serlo, todos se bajan las cosas de internet, se copian, reducen, hacen síntesis. ¿Qué es eso? No, es verdad que se ha expandido, algunos prefieren hablar de democratizado, no estoy muy seguro, pero se ha expandido la lectura, pero se ha adelgazado y se ha fragmentado. Exacto. Entonces hay una precarización, digamos, de la lectura en favor, entre comillas, siempre de una extensión de horizonte lector, ¿no? Y también lo otro que produce un espejismo es la industria editorial. En los sectores infantiles y juveniles hay una enorme venta de libros, lo que no garantiza una formación de lectores. Claro. Ahora, quisiera volver justamente después acerca de esta enorme venta de libros, ¿no? Yo, durante los muchos años que estoy en la televisión nacional, en forma interrumpida, nunca en forma ininterrumpida, y estoy en la televisión nacional desde 1972, imagínese usted, hace 44 años. Haciendo docencia. Bueno, pero entre otras cosas me ha interesado que la gente conozca al menos los principios fundamentales de la moderna etología, ¿no? Entonces he tratado de difundir pues los hallazgos de la escuela etológica contemporánea con el señor Lorenz a la cabeza, ¿no? Y una serie de otros ilustres etólogos. Entonces esto me ha enseñado lo siguiente, que si queremos cambiar las cosas, no como decía Lampedusa, para que todo sea igual, no, sino si queremos cambiar las cosas realmente, entonces creo que, ayudado por la escuela etológica, debemos averiguar qué es lo que no podemos cambiar. Y lo que no podemos cambiar en el ser humano es lo que nos viene de fábrica, o sea, es lo innato, lo que no hemos aprendido. Si hay este talento, no sé si usted comparte pues esta idea, ¿no? Si hay este talento que viene de fábrica y si no todos lo tienen, ¿usted cree que es posible, por lo menos con los que tengan rudimentos, hacer patria en materia de pedagogía? He leído el estupendo texto que he escrito sobre las cualidades a partir de una prosa patria de Ribeiro, sí. Y aludiendo a una entrevista de Eyelson, que Eyelson con esa sensibilidad y lucidez habla de los medios talentos que tiene, al final terminan siendo nada, ¿no es así? Y se lo dice a Ribeiro. Así es, en una entrevista con Ribeiro. Y me ha recordado un afiche que yo tenía en la adolescencia, que fue un dibujo que circuló seguramente en esa época, donde aparece un sujeto desaliñado, mal rasurado, con las mechas completamente despeinado, y que está monologando que quiere ser futbolista, poeta, amante, cineasta, y no es nada. No le alcanza el tiempo para nada. Yo me sentía así de adolescente, ¿no? De modo que voy a contestar en términos personales. No sospeché, demoré para llegar a la literatura, por ejemplo, porque estudié 2 carreras antes en la universidad, y luego llegué a la docencia cuando todavía era un estudiante universitario. Me gustó la docencia desde el comienzo, nunca me sentí dotado, por ejemplo, para enseñar primaria. Fue un accidente que yo terminara enseñando primaria. Luego tuve una experiencia extraordinaria en los Reyes Rojos. Siempre lo digo y lo agradezco. Creo que mi trayectoria como profesor tiene claramente 2 fases, ¿no? Antes de llegar a los Reyes Rojos y luego mi experiencia en los Reyes Rojos, que no solamente me obliga a vivir, sino a pensar en lo que vivo, no solo a ser profesor, sino a pensar en el oficio del docente. Y yo creo que allí fortalecí mi oficio de profesor, pero probablemente sí recibí una cualidad innata,
por mi padre, que siempre fue una vocación de mi padre ser profesor, y no lo consiguió cabalmente. Debo haber heredado eso, porque hay una anécdota que yo la había olvidado y me la recordó una de mis hermanas, que siendo todavía púberes, probablemente 12, 13 años, mi padre destinó el garaje de la casa a hacer una pequeña escuelita para enseñar las primeras letras, o simplemente para entretener o distraer unas vacaciones, a una gavilla de chicos que había al frente de casa, donde había una playa de estacionamiento, y habían 5 o 6 niños ahí desarrapados y muy desfavorecidos, y mi padre nos dijo, estas vacaciones, sus vacaciones útiles van a consistir en enseñarle las primeras letras a esos niños. Uh-huh. Habilitó el garaje como un pequeño salón de clase, y esa fue mi primera experiencia docente. Muchos años después llego a la enseñanza. Yo tenía en ese momento 12 o 13 años, ¿no? Y luego fui profesor de secundaria cuando tenía 23 años, con chicos que tenían 16 o 17. Y luego, gracias a la invitación de un director de colegio que probablemente tuvo buen ojo, olfato, o se jugó en albur, le dijo, no, tú puedes enseñar primaria. Y bueno, yo pensé que no tenía ningún talento, ni paciencia, ni sentido del humor. Y al final no lo hice mal en la primaria y he pasado en estos casi 40 años por la primaria, la secundaria, la educación superior, y supongo que debe haber un componente genético que me ha hecho tan terco, tan tosudo y todavía tan iluso con respecto a la educación. Bien, pregunto si hay todavía un segmento. ¿Hay un segmento más? Ah, ya. Entonces vamos a hacer acá un último corte y ya regresaremos. En este cuarto bloque se toca el tema de la lectura infantil. Y claro, hacen un análisis, por ejemplo, de Inglaterra, donde los niños leen alrededor de 600 libros, y aquí solo 6. La propuesta es que se llegue a que cada uno de nuestros hijos pueda leer un promedio de 60 libros. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cuánta motivación hay? Creo yo que existen interesantes concursos literarios que promueven, por ejemplo, a que los escritores miren un poco hacia los niños y los jóvenes y participen en estos concursos con obras muy interesantes. Debemos también de subir esta cifra a través del ejemplo. Lo comentaba en los bloques anteriores. Para que un niño lea, alguien tiene primero que proporcionarle un libro. Y lo segundo es que ese libro tiene que ser para la edad adecuada del niño. Lo tercero es, en este momento existen muchísimos festivales y actividades culturales vinculados a la lectura. La lectura no debe de ser pues algo excepcional, ¿no? Al año le regalo un libro, sino que debe de ser algo cotidiano, y eso debe partir desde nosotros, desde los padres, desde la casa. A veces nos quejamos, y Marco Aurelio también lo dice en esa entrevista, sobre algunos políticos y el pobrísimo lenguaje que manejan, sobre las cosas que se dicen y se entienden, y cómo algunos no tienen la capacidad de poder dirigirse a un público y explicar su pensamiento, ¿no? Lo que pasa del pensamiento a través de la voz. ¿Cómo se califica a un docente? ¿Quién es un buen maestro? Aquel que saca las mejores notas dentro de las encuestas o los exámenes que se realizan, o aquel que logra que sus alumnos lleguen a desarrollar todas sus potencialidades. Los docentes tienen que estar formados. Con la tecnología y esta democratización de Internet que tenemos con tanto material disponible, yo creo que hay una responsabilidad de los docentes de formarse, de prepararse, de no simplemente quedarse en lo que debo de hacer. Los docentes tienen la capacidad y la posibilidad de trabajar con un grupo de niños y de jóvenes que pueden transformar el mundo. ¿Cuánto contribuyo a ello? El reto está en esta posibilidad que tienen de trabajar con seres humanos con capacidad de transformación, que al final será para el beneficio de todos. Bien, esta es la recta final de una conversación muy interesante con Jorge Eslava.
Hace muchos años, 20 años o algo así, leí en una revista inglesa, en la revista de la librería Foyle de Londres, un artículo de Pamela Cleaver acerca de la literatura infantil, de la lectura infantil. Y un pasaje que me llamó mucho la atención y que justamente quiero releer aquí para que usted nos diga cuál es su opinión. Se ha dicho, manifiesta esta autora, que en Inglaterra un niño lee solamente 600 libros durante su niñez. Pues bien, hagamos que esos 600 libros que leen nuestros niños sean realmente libros que amplíen sus mentes y alimenten su imaginación. Bueno, esto de los 600 libros seguramente viene pues a cuento y es válido para los niños ingleses, ¿no? Pero a mí me pareció cuando leí esto algo pues absolutamente, ¿no?, alejado de nuestra realidad, ¿no? Y dije, esto es exactamente, porque me lo recordó inmediatamente, como lo que dice Fraser al iniciar La Rama Dorada. Yo leí el libro de Fraser en 1960, en la edición que hizo el Fondo de Cultura Económica, cuando el fondo estaba bajo la dirección aquí de Magda Portal. Y Fraser dice, ¿quién no conoce el cuadro de Turner? La Rama Dorada. Entonces cuando yo leí eso en 1960, yo dije, pero yo nunca he visto este cuadro. Y hablando con Magda Portal, le dije, pero ¿por qué no han puesto una ilustración de La Rama Dorada de Turner, ¿no? Y ella también estaba de acuerdo en que era una omisión pues inexplicable, ¿no? Porque han debido poner. Luego pues hablé con mis amigos y con gente mayor y todo, nadie había visto La Rama Dorada, el cuadro de Turner. Y sin embargo el señor Fraser, dirigiéndose al auditorio inglés, ¿quién no conoce el cuadro de Turner? Entonces esto es como lo de los 600 libros, pues, ¿no es cierto? Entonces para ellos 600 libros, bueno, pues, pero que eso sí, que sean buenos libros, que estén bien ilustrados, que sean pues interesantes, ¿no? Entonces, yo digo, aquí también hay una cuestión relacionada, digamos, ¿no? Quizá el espacio-tiempo histórico, ¿no? Como diría ahí la Torre, ¿no? Son realidades completamente disímiles, ¿no? Aquí pues un niño durante su niñez, cuando uno dijo pues lee pues 6 libros o no lee ninguno, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios? Ojalá fueran 60, ¿no? Durante la infancia. Yo también creo que son 6. Sí. O algo parecido. Ahora, en realidad lo medular es preguntarse, no más que la cantidad de libros, con qué intensidad y con qué provecho se leen los libros, ¿no? Yo he llegado, en medio de tantas incertidumbres que me ha producido el trabajo y la escritura de este libro, a una de las conclusiones que no es posible hacer eficaz un plan lector si no empezamos por formar mejor a nuestros docentes y que sean ellos los primeros lectores. Nuestros profesores se forman en los pedagógicos y en las facultades de educación sin leer libros. Toda su formación se restringe a separatas y lo que puedan bajar en internet. No conozco profesores hoy que formen su propia biblioteca, ¿no? Y que tengan ese cariño por el libro. Y sin embargo son los que tratan de contagiar en el chico una pasión inexistente, ¿no? La literatura peruana, a pesar de la cantidad de libros que se venden hoy, que venden las editoriales, y que es un filón muy rentable para las editoriales, no hemos llegado a tener en los últimos 20 años una figura importante en la literatura infantil o juvenil como lo hemos tenido en los 40 o 50, cuando no existía plan lector, ni estaba en la agenda política abogar por los niños, ¿no? La calidad de un escritor como Francisco Izquierdo Ríos o Cota Carballo, por ejemplo, o Javier Sologuren, que son picos muy altos en la literatura infantil, creo que no se ha reeditado en nuestro medio. Y por otro lado, muchos de los escritores, y esto puede disgustar a algunos de mis colegas, también se han esmerado en adelgazar la imagen del escritor. El escritor que hace literatura infantil en otros países puede tener la misma calidad de un escritor de la gran literatura y ofrecer textos con una densidad y un cuestionamiento tan profundo como un libro de literatura para adultos, ¿no?
acá todavía hay un aliento muy paternalista o muy didáctico, muy pedagógico, y como el plan lector está tan ligado a la escuela, ha terminado siendo casi un brazo aleatorio o subordinado a la escuela, ¿no? Falta todavía la emancipación de la literatura. Yo creo que estamos en vías de conseguir eso, y probablemente conseguiremos también que los alumnos y los estudiantes, niños y jóvenes, enganchen mejor con la lectura y que descubran que un libro no hace sino mostrar estas aguas cambiantes y difíciles en las que están ellos formándose, ¿no? José Fernández Huerta, que era miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, firmaba un artículo sobre la lecturabilidad, concepto que por entonces yo desconocía, ¿no? En sentido estricto, un libro es lecturable para un alumno o para un grupo de alumnos si es que sin que intervenga el maestro, o como dice Fernández Huerta, sin ayuda magistral, muy bien esto es, ¿no? El alumno puede entenderlo, ¿no? Entonces, hacía pues un distingo muy claro entre el libro legible, ¿no es cierto?, que esté impreso con caracteres bien definidos, con buena tinta, buen papel, buenos márgenes, eso es la legibilidad, y el libro lecturable, ¿no? Aquí hay clara conciencia de que los libros para los niños deben ser lecturables. El desarrollo de los trabajos editoriales ha progresado muchísimo en los últimos años. Ahora uno encuentra libros muy hermosos porque además compite con los libros que llegan del extranjero. Por ejemplo, ya están entrando al mercado hace algunos pocos años el libro álbum, ¿no? En el que tiene casi la misma participación el texto y la imagen. Ya por lo pronto hay una novela gráfica, es decir, una historieta o un cómic, ¿no? Yo creo que sí hay un concepto de eso, del aspecto gráfico, resultan libros atractivos. Lo que nos falta todavía, que es parte de la literatura, porque ojalá fuera la literatura una ecuación sencilla con la edición, todavía falta una literatura de cuestionamiento y de diversificación de la lectura. No solamente historias de ficción, la divulgación científica merece un espacio, la nutrición, el deporte, que muchos chicos hoy, muchísimos chicos, más de lo que imaginamos, tienen pasiones que nos sorprenderían y que existen muchos vacíos en la oferta editorial. El Paco Yunque de Vallejo, ¿cómo qué se presenta normalmente a los jóvenes? ¿Como literatura testimonial, como literatura de denuncia? Aunque sorprenda, bueno, el Índex quedó suspendido creo a mediados del siglo XX, ¿no? Pero todavía algunos colegios se resisten a incorporar libros que pueden resultar políticamente incorrectos. Sí, ¿no? Y Paco Yunque sigue siendo en algunos colegios un libro políticamente incorrecto. A esas alturas. A esas alturas. Ahora, es un libro, es un cuento además que va acompañado de otro cuento de Vallejo que se llama El Vencedor, ¿no? Que es como Carisei. Es un libro que se lee cuando se lee en quinto y sexto grados de primaria y que sigue siendo, en mi opinión, un cuento notable y que merece además un enorme debate en clase, ¿no? Pero como es un cuento que trata sobre la escuela, de alguna manera es un metacuento porque reflexiona sobre el trabajo creativo y reflexiona además sobre el espacio físico donde los chicos van a leer la historia, que es el cuento donde las figuras cuestionadas son el hijo del ricachón, el maestro y sobre todo el director. Claro. ¿No? De modo que es un libro espinoso, digamos, para la escuela. Bien, me indican que desgraciadamente el tiempo se ha vencido, de modo que le manifestamos nuestro agradecimiento a nuestro ilustre invitado y con ustedes será hasta el programa siguiente.